Camionero encontró a Jesús pidiendo agua en la carretera desolada, y lo que hizo después lo cambió todo. El niño lloraba dentro del ataúd. Eso fue lo primero que Saúl recordó cuando el motor del camión se apagó sin motivo, en medio de la nada, a kilómetros de cualquier pueblo, en una carretera que no figuraba en el GPS. La imagen le explotó en la mente como un disparo silencioso. Esa noche de hacía 3 años, el velorio, la lluvia, y el ataúd temblando. Nadie más lo vio. Nadie más lo oyó. Pero él estaba ahí. El viento, seco y caliente, le rozó el cuello como un susurro. Bajó del camión maldiciendo, pateó la gravilla, revisó el motor sin encontrar nada. Ni un fallo. Ni una fuga. El silencio era tan denso que se podía cortar. Entonces lo vio. Un hombre al borde del camino. Solo. Sin maleta. Sin sombra. Sin pasado. Y con una frase que lo paralizó. ¿Tienes agua? Saúl se giró lento. El desconocido no parecía haber caminado. Simplemente, estaba ahí, como si hubiera brotado del calor mismo del asfalto. Y por alguna razón, Saúl no podía moverse. Por alguna razón, no podía decir que no. Por alguna razón, su pecho dolía. Y fue cuando le ofreció agua, que todo comenzó a torcerse. Saúl sacó la botella del compartimento de la puerta, la única que no estaba caliente como el infierno. Se la tendió al hombre sin decir palabra, pero con los ojos bien abiertos. El desconocido la tomó con una lentitud que helaba la sangre. Ni un gracias. Ni un suspiro. Solo inclinó la cabeza y bebió. Un trago corto. Luego otro. Y entonces, levantó la mirada. Gracias, Saúl. Silencio. Saúl dio un paso atrás. ¿Te lo dijo alguien? Preguntó, con la garganta más seca que la carretera misma. El hombre sonrió apenas. Pero no fue una sonrisa amable. Era como si le costara hacerlo. Como si no lo hubiera hecho en mucho, mucho tiempo. ¿Hace calor, verdad? Evitaba la pregunta. Saúl miró hacia el camión. Pensó en subirse, en irse, en olvidar que esa parte del mundo existía. Pero algo en el tono del hombre lo clavaba al suelo. Algo en la forma en que dijo su nombre. Solo su madre le decía Saúl con esa pausa. ¿Nos conocemos? Preguntó, esta vez con voz firme. El hombre se agachó, recogió una piedrita del suelo y la sostuvo entre los dedos. La observó como si leyera algo en ella. Luego dijo, no directamente, pero estuve, cuando lloraste por primera vez. Cuando rompiste algo que no podías arreglar. Saúl sintió como el estómago se le apretaba. No por lo que dijo, sino porque recordó perfectamente de qué hablaba. Y nadie, estuvo allí esa noche. ¿Quién eres? Tú me diste agua. Ahora te toca ver algo. Y con un gesto, señaló al horizonte. El mismo punto desolado donde, segundos atrás, no había nada. Ahora, algo se acercaba caminando. Era difícil de distinguir. ¿Una figura? ¿Otra persona? O tal vez no. Estaba a punto de anochecer. Saúl lo miró bien por primera vez. La linterna del celular temblaba un poco en su mano, y el haz de luz bailaba sobre el rostro del hombre. No había suciedad. No había marcas de cansancio. Era como si la deshidratación no le hubiese hecho nada. Tenía la mirada tranquila. No de esas que dan lástima. No. Una mirada que ponía nervioso. Como si no necesitara ver para saber. Fue entonces cuando algo se encendió en su cabeza. Un recuerdo. Su abuela, en la sala, un cuadro colgado en la pared. Un hombre con túnica, con rostro sereno, ojos que parecían saber demasiado. Jesús. Saúl sacudió la cabeza. Se rió para sí. Era ridículo. Este tipo era solo un loco más. Un tipo raro con suerte de no estar muerto en medio del desierto. Pero el parecido era demasiado. No solo en la cara. En cómo hablaba. En cómo se quedaba callado. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Saúl, más por confirmar que por curiosidad. El hombre no respondió. ¿No tienes nombre? El hombre lo miró con una calma brutal. Luego preguntó, ¿crees que los nombres hacen a la gente, o la gente hace a los nombres? Y otra vez, silencio. Saúl tragó saliva. Dio un paso atrás. Miró al cielo, como si el universo fuera a mandarle una explicación. Pero solo había estrellas. Y esa sensación ridícula, absurda, de que estaba viendo algo que no debía estar viendo. Volvió a mirarlo. Tú te pareces a alguien, dijo,
con un tono casi acusatorio. Lo sé, respondió el hombre. Y lo dijo sin orgullo, sin burla, como si ya lo hubiera oído 1000 veces. En ese momento, las luces del camión parpadearon 2 veces. Solas. El motor, muerto hace rato, rugió de nuevo. Y sin pensarlo, Saúl lo supo. Él no estaba allí por casualidad. Saúl abrió la puerta del copiloto. Sube. El hombre asintió una sola vez y entró sin decir palabra. El camión arrancó con un rugido que no había hecho en todo el día, como si estuviera descansado. Como si hubiera estado esperando este momento. Avanzaron varios kilómetros sin hablar. Solo el sonido del motor y las llantas tragándose el asfalto. El hombre miraba al frente, las manos sobre las rodillas, con esa paz inquietante. Hasta que, sin girarse, dijo: una vez te escondiste dentro del ropero de tu padre, con el corazón roto. Querías desaparecer. Lo hiciste porque ella no volvió al colegio al día siguiente. Nunca te dijeron por qué. Saúl lo miró de reojo. No respondió. Tenías 8 años. Dijiste que ibas a quedarte ahí hasta que el mundo se olvidara de ti. Un latido sordo le golpeó el pecho. Nadie supo eso, dijo Saúl en voz baja. El hombre sonrió apenas. No por orgullo, no por triunfo. Por algo más, suave. ¿Por qué haces esto?, preguntó Saúl. ¿Qué se supone que eres? No hubo respuesta. ¿Jesús? El hombre miró por la ventana. Ese nombre ha tenido muchos rostros. Antes de que pudiera decir algo más, las luces largas del camión iluminaron un auto detenido en la orilla. Las puertas abiertas. Una figura salió corriendo hacia ellos, agitando los brazos. Una mujer. Pálida, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor. ¡Ayuda! Por favor, ayuda. Está atrapado, no puedo sacarlo, no puedo. Saúl frenó en seco. El corazón le galopaba. La mujer se acercó a la ventanilla. Lloraba. Gritaba. Era real. Demasiado real. Pero el hombre, ese hombre, no se movió. Ni siquiera la miró. Solo dijo, con voz firme: si bajas, ya no vuelves. Saúl lo miró con rabia. ¿Qué estás diciendo? Esa mujer necesita ayuda. Hay cosas que parecen lo que no son. Y otras que no parecen, pero son todo. Saúl lo ignoró. Abrió la puerta. Puso un pie en el suelo. Tú decides, dijo el hombre. Pero decide bien. ¿Por qué no me lo explicas? Porque lo sabes. Solo no quieres aceptarlo. El llanto de la mujer se hizo más desesperado. Por favor, está sangrando. Va a morir. Saúl sintió un nudo en la garganta. Estaba a segundos de correr hacia ella. Y entonces, escuchó una voz más. Saúl estaba a punto de bajar del camión cuando la radio, completamente apagada, soltó un chasquido seco. Como una interferencia. Luego, una voz se coló por los parlantes. Baja. Quebrada. Familiar. Saúl, no bajes. El corazón se le heló. ¿Qué fue eso? Susurró, mirando el estéreo, que seguía apagado. La memoria tiene formas extrañas de protegerte, dijo el hombre a su lado. A veces te habla. Si estás dispuesto a escucharla. Saúl se quedó paralizado. Esa voz. No podía ser. Porque era la voz de Marco, su hermano. El mismo con el que dejó de hablarse antes del accidente. El mismo que murió atrapado en una curva sin iluminación, justo como esta, hace 8 años. El cuerpo tardaron días en encontrarlo. Miró hacia la mujer, que ahora golpeaba el vidrio con desesperación. ¿Vas a ayudarme o no?, gritó, los ojos desorbitados, el rostro cambiado. Había algo en su expresión, algo que no estaba antes. Como si su tristeza se hubiese deformado en otra cosa. El hombre dentro del camión lo miró sin moverse. Sin decir una palabra más. Saúl volvió a mirar al frente. El coche detenido. La mujer. La oscuridad detrás de ella. Y entonces, notó algo que antes no había visto. No había nadie más en el auto. Ningún movimiento. Ninguna silueta. Solo el coche con las luces parpadeando. Y una sombra estática en el asiento trasero que no parecía tener forma humana. Saúl tragó saliva. La piel se le erizó. Todo dentro de él gritaba por irse. Pero todo lo que lo formaba como persona, le decía que quedarse también era una traición. El hombre a su lado habló por última vez en ese momento. A veces, el acto más valiente no es correr hacia el fuego,
sino saber cuándo no es tu fuego. Saúl cerró la puerta. Las manos le temblaban en el volante. La mujer golpeaba el vidrio con más fuerza. No me dejes aquí. No puedes irte. No puedes. Y de pronto, ya no gritaba como una mujer, sino como algo muy distinto. Como si su voz viniera de más abajo. El camión arrancó solo. El pedal se endureció. Saúl no estaba manejando. Y aún así, avanzaban. La figura desapareció en el retrovisor. Y el hombre a su lado, cerró los ojos. Como si acabara de liberar algo. El camión comenzó a disminuir la velocidad sin que Saúl tocara los pedales. La carretera se fue ensanchando hacia un camino de tierra, cubierto de ramas secas y piedras partidas. No había señales. Ni postes. Ni cielo visible. Solo un corredor de árboles muertos que se cerraban sobre el camión como si lo esperaran desde hace años. El motor se detuvo con un suspiro largo. Casi agradecido. El hombre, o lo que fuera, abrió la puerta del copiloto sin esperar a que Saúl dijera nada. Ven, dijo. Es hora de terminar con lo que empezaste. Saúl no preguntó. No podía. Tenía el cuerpo tenso, como si una parte de él ya supiera qué lugar era ese. Bajaron. Las ramas crujían bajo las botas. El olor era extraño. No podrido, no húmedo, sino viejo. Como una habitación cerrada desde hace décadas. A unos 50 metros entre los árboles, apareció un portón oxidado, caído de un lado, sostenido apenas por una bisagra. Más allá, un espacio abierto, cercado por piedras y hierba seca. No había construcciones. No había tumbas. Solo una pequeña bicicleta azul tirada entre la maleza. Y en ese instante, todo volvió. La tarde. La curva. El niño. El golpe. Saúl cayó de rodillas. No, 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 no. Gritó. Yo no sabía que estaba ahí. Fue un accidente. Pero el hombre no se inmutó. Solo señaló la bicicleta. Nunca volviste. No podía. Tenía 15 años. Lo escondí porque tenía miedo. Me dijeron que me callara. El viento sopló por primera vez. Y con él, un murmullo entre las ramas. Saúl alzó la vista. Ahí, de pie, donde estaba la bicicleta, había un niño. No hablaba. Solo lo miraba. Pero no tenía rostro. O quizás sí, pero el tiempo lo había borrado de su memoria. ¿Qué es esto? Susurró Saúl, temblando. Este es el lugar donde dejaste tu culpa enterrada, respondió el hombre. Pero nunca se fue. Solo esperó a que volvieras. Saúl tragó saliva. Tenía la boca seca como lija. ¿Y ahora qué? El hombre bajó la mirada. Ahora decides si te quedas, o lo liberas. Saúl lo miró, confundido. ¿A quién? El hombre no respondió. Solo caminó hacia el niño. Y desapareció antes de llegar a él. Saúl se quedó solo. Frente a lo que había evitado toda su vida. Saúl dio unos pasos torpes hacia la bicicleta. El crujido bajo sus botas le sonaba como truenos en los oídos. El niño seguía ahí. Quieto. Con ese aire que no era de esta tierra. No hablaba. No se movía. Y, sin embargo, esperaba. Como si su presencia fuera una pregunta que llevaba años sin respuesta. Saúl cayó de rodillas. No por un acto dramático. Fue el peso. El peso de los años, del silencio, de las pesadillas. Le temblaban los labios. Intentó hablar y no pudo. Hasta que salió, casi como un vómito del alma. No te vi. No sabía que estabas ahí. Y cuando escuché el golpe, me quedé quieto. Pensé que si no me movía, no era real. Me fui corriendo. Ni siquiera miré atrás. No supe tu nombre, ni si sobreviviste, ni si te encontraron. Me escondí en casa. Me callaron. Me dijeron que olvidara. Y lo hice. Gritó, la voz quebrada. Lo hice para no enloquecer. Lo hice porque tenía miedo. Pero nunca te olvidé. Nunca. El niño seguía sin moverse. Pero ahora el aire a su alrededor vibraba distinto. Como si lo escuchara todo. Como si entendiera. Saúl apoyó la frente contra el suelo seco. Lo siento. Lo siento con todo lo que soy. Un silencio largo se tragó el lugar. No había viento. Ni ruidos. Solo el pulso tembloroso de Saúl contra la tierra. Y entonces, algo cambió. La bicicleta, esa misma bicicleta oxidada y rota, se levantó sola,
sin impulso. Se quedó de pie, perfectamente equilibrada. El niño miró hacia ella. Luego, sin esfuerzo, dio un paso hacia Saúl. Saúl levantó la cabeza, los ojos inundados. El niño se agachó, puso una mano sobre su hombro. No dijo nada. Pero no hacía falta. El perdón no llegó como una frase. Llegó como una ausencia. La ausencia de peso, de miedo, de culpa. Y justo detrás, como si siempre hubiese estado ahí, el hombre apareció de nuevo. Con la misma túnica polvorienta. Con los mismos ojos profundos. Pero esta vez, con una sonrisa suave. Humana. Infinita. No dijo nada. Solo asintió. Y por primera vez, Saúl entendió. No era castigo. No era juicio. Era una segunda oportunidad de vivir con el alma en paz. El niño soltó su hombro. Caminó hacia la bicicleta, se subió. Y pedaleó hacia la nada, fundiéndose con el aire como un recuerdo que finalmente descansa. Jesús extendió una mano hacia Saúl. ¿Listo? Saúl, sin lágrimas ya, se puso de pie. Sí. Creo que por fin, lo estoy. Jesús bajó la mano y comenzó a caminar en dirección opuesta al sendero. Saúl lo siguió, sin prisa, sin preguntas. El bosque parecía menos oscuro ahora. Como si hubiera soltado el aliento que tenía contenido. Al llegar de nuevo al camión, todo estaba tal y como lo dejaron. Las luces apagadas. El motor frío. La cabina en silencio. Jesús se detuvo junto a la puerta del copiloto, pero esta vez no subió. Lo que hiciste hoy, dijo, no cambia el pasado. Pero lo limpia. ¿Eso es perdón? No. Eso es libertad. Saúl asintió, sin lágrimas, sin temblores. ¿Te volveré a ver? Jesús sonrió. Cuando ya no tengas que preguntarlo. Y con eso, dio media vuelta. Caminó hacia la nada. Y se desvaneció con la misma naturalidad con la que apareció. Sin milagros. Sin rayos. Sin ruidos. Solo, ausencia. Saúl subió al camión, encendió el motor. Arrancó a la primera. La radio seguía apagada. El GPS volvía a funcionar. Y el camino de tierra se transformó en asfalto como si nunca hubiese sido otra cosa. Manejando de vuelta hacia la civilización, Saúl no pensaba en contarle a nadie lo que pasó. Nadie lo creería. Y no hacía falta. Lo que ocurrió no fue para el mundo. Fue para él. Al cruzar el letrero oxidado de entrada al pueblo más cercano, vio algo que lo hizo detenerse un segundo. Un cartel viejo, medio tapado por ramas. Solo se leía una frase en pintura blanca, medio borrada. Aquí empieza lo que sí importa. Y por primera vez en años, Saúl sonrió. No una sonrisa grande. No una forzada. Una sonrisa verdadera. Porque sabía que, al fin, estaba volviendo a casa. Años después, en un pueblo sin nombre marcado en los mapas, una pequeña iglesia de ladrillo fue restaurada por manos callosas y firmes. Nadie recordaba cuándo se había fundado, pero todos sabían quién la mantenía viva, el padre Saúl. No era sacerdote de seminario. No vestía sotana, ni daba sermones largos. Solo abría las puertas, escuchaba a quien necesitaba hablar, y ofrecía agua fría a los que llegaban con sed. Los niños lo querían. Los ancianos lo respetaban. Y los forasteros, al verlo, a veces preguntaban, ¿siempre fue hombre de fe? Y alguien del pueblo respondía, sonriendo, no, solo fue hombre, hasta que un día, vio algo que no se puede olvidar. Y Saúl, desde el umbral de la iglesia, miraba al horizonte. No esperaba milagros. No buscaba señales. Porque ya había visto a Jesús. Y con eso, le bastaba.